Listo, compañero, ya estamos nuevamente en línea con la doctora Marta Guerrero en este excelente conversatorio de biología. Yo les hago la recomendación de que tomen nota de muchas cosas. Yo las estoy tomando también. Hay muchos temas interesantes que sabemos que nos va a salir en el IFEX. Entonces, la idea es que ustedes al máximo tengan resueltas todas esas inquietudes. Si les da pena decirlas, entonces me las están mandando por el WhatsApp y yo se las comunico aquí en directo a mi doctora. Mi doctora, bienvenida nuevamente y entonces la seguimos escuchando. Gracias, profesor. ¿Alcanzaron a escuchar la respuesta de los microorganismos que tienen los cerdos y los cerdos en su carne? No, al final se nos cortó, mi doctora. Bueno, entonces les comentaba que los cerdos poseen varios microorganismos, pero el más importante y del que ustedes han escuchado es la tenia o solitaria. La tenia es un gusano largo planado. Es largo y mide aproximadamente hasta 13 metros. Es un gusano bastante grande y bastante invasivo que se pega a las paredes del intestino y succiona todos los nutrientes que consume la persona. Por eso es importantísimo la carne de cerdo, cocinarla muy bien o fritarla muy bien, pues para... Pero es que claro, esto de compartir pantallas, pues, ¿no? Sí. ¿Se nos fue el audio? Sí, sí, Ahí, profe. ya. Sí, profe, es que perdí la conexión. Entonces, no sé si alcanzaron de pronto a escuchar lo de la tenia. Sí, señora, de los 13 metros estoy sorprendido. Ese es digamos que la longitud que ha logrado alcanzar la tenia y de hecho toca extraerla por medio de cirugía porque no es un microorganismo que se muera fácilmente con medicamentos. Porque de esos 13 metros, coger un metro, cojamos un solo metro, y ese metro dividirlo por milímetros, y cada milímetro es como una capita de ese parásito que contiene 200 huevos de tenia. Entonces tiene bastantes hijos para alimentar. No sé si de pronto tengan alguna inquietud con respecto a los estudiantes. No, está bien, doctora, está muy bien. Muy bien, entonces organismos, podríamos pasar, profe Luis, a organismos unicelulares. Listo, ya Procariotas. las diapositivas son pesaditas, entonces ya automáticamente ya está pasando. Estamos aquí terminando de ver lo de los pluricelulares. Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos ya en protozoarios, en la diapositiva 6. Vale, tranquila que aquí automáticamente van subiendo las diapositivas. Bueno. Entonces los protozoarios son las amebas, ¿sí? Son microorganismos que son unicelulares, pero que a su vez son eucarióticos porque tienen organelos. O sea que la ameba es una sola célula, pero tiene organelos en su interior. En esta figura que tienen las diapositivas, tenemos una Giardia lamblia, un microorganismo, un parásito que pareciera que tiene ojitos y que tiene colita y boquita, pero es un parásito que tiene núcleo y que tiene unos filamentos para poderse transportar en su entorno, ¿sí? Esta giardia pues produce enfermedad diarreica aguda y es para que se hagan una idea de cómo es un protozoario y cómo es una ameba. Esta fotografía es una fotografía de microscopio electrónico, por eso se ve con tanta claridad.
De pronto que tienes una inquietud con respecto a las amebas, con respecto a los protozoarios. Doctora, yo tengo una inquietud, nunca la he entendido cómo se genera, no sé si va al tema, pero tiene que ver con algo, es cuando hacen la preparación del kumis y el yogur, es que no he entendido, que he escuchado qué componentes tiene. Bueno, los protozoarios son amebas, pero el kumis y el yogur se hacen es con bacilos, bacterias acidolácticas. Entonces, el kumis y el yogur se hacen con bacilos, una especie de bacilo. Las bacterias tienen especies, como decir familia y muchos primos, ¿sí? Entonces, por ponerle un ejemplo, en la familia de las salmoneras tiene más de 3.000 primos, ¿sí? Entonces, entre los bacilos hay muchos primos y de esos primos hay unas bacterias y unos microorganismos que se utilizan en la industria. Estos bacilos, por lo general, son los que hacen que se fermente la leche y que quede con ese sabor agradable, pero se hacen es con bilos, con bacterias. El bacilo consume leche, ¿sí? Y es ácido láctico, o sea, la fermenta, ¿sí? En el entorno de la leche tibia con oscuridad, digámoslo así, por eso se pone leche, puede ser hasta una bolsa de leche normal, se compran los bacilos, inclusive se pueden comprar en una farmacia, porque los venden. Entonces se pone el bacilo en la leche y ese bacilo lo que hace es empezar a multiplicarse. Una vez él empieza a multiplicarse, empieza a consumir de ese sustrato, o sea, la leche entera como tal, y al consumir ese sustrato, él va produciendo sus residuos, que es ácido láctico, y el ácido láctico es el que corta la leche y le da ese sabor a kumis. Y el yogur es igual, solo que se le agrega fruta picada. Es que yo de niño me preguntaba, bueno, ¿y esas bacterias, será que hay bacterias buenas y bacterias malas para el organismo? Sí, hay bacterias buenas y hay bacterias malas, hay levaduras buenas y levaduras malas, que microorganismos tienen diferentes divisiones, ¿no? Entonces hay bacterias, hay hongos, hay mohos, hay levaduras, ¿sí? Entonces hay bacterias buenas como las que ayudan a la fabricación del yogur y por ejemplo, bacterias buenas no son buenas, pero se utilizan para las buenas, ¿sí? Por ejemplo, el Clostridium botulinum es una bacteria que está presente, come latas oxidadas, que es la que produce el Clostridium, no, el Clostridium botulinum está en latas como tal, en alimentos enlatados. Ese Clostridium botulinum tiene una toxina que se llama botulis, y esa toxina es la que emplean en estética para quitar las arrugas, porque de piel a la piel, ¿sí? La paraliza. Entonces, al dejarla quieta totalmente por mucho tiempo, puede ir a la depresión. El botus viene de una bacteria, que es una bacteria produce el tétano, que el tétano mata. El Clostridium botulinum. Doctora, esa sí no me la sabía yo de que había bacterias que le mejoraban a uno la parte de las arrugas. Excelente noticia esa. Es más, no solamente las arrugas, para las personas que sufren de hiperhidrosis, sudoración excesiva en manos, también se puede hacer un tratamiento con botox y el botox se aplica en la glándula sudorípara para detener esa actividad de la glándula sudorípara hasta por un lapso de 30 días, de 90 días, de 3 meses. Muy bien, doctora. Ya había aparecido, pero no se pasó nada. Doctora, hay organismos, digamos, ahí dentro del cuerpo humano, eh, el cuerpo humano, hay algunas características que rechacen este tipo de bacterias o este tipo de cosas. Sí, sí, profesor Luis y estimados chicos, el organismo de cada persona, todos tenemos nuestra función ética, una forma de respirar las enfermedades,
persona reacciona diferente al interno dependiendo de su sistema inmunológico con una personalidad del voto. Este tipo de ver una que es Mi doctora, la escucho entrecortada y no escuchamos eso tan importante que nos acabaste de decir. ¿Pero cómo la ve, Jesús? ¿sí? Entonces, al verificar que no genere ninguna reacción adversa, se puede dar inicio al tratamiento. El tratamiento debe hacerse en sitios, en clínicas avaladas, no puede ser en clínicas de ninguna manera, puede ser en una casa, ¿sí? O sea, por más que sea una inyección, no puede ser en una casa, tiene que ser en clínicas avaladas porque en una clínica que esté certificada se demuestra totalmente el cumplimiento de las normas de seguridad, en este caso de bioseguridad, de cumplimiento del registro sanitario de lo que se va a inyectar a la persona, al paciente como tal. Y Doctora, se verifica que la persona no tenga enfermedades de base, ¿no? Que no va a tener de pronto enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, profe, qué pena interrumpirte. Por ejemplo, una persona que tenga VIH o leucemia no puede aplicarse microorganismos, ni se puede vacunar, no puede recibir unos tratamientos que normalmente las personas recibirían en su estado de salud normal. claro, doctora, el común de la gente dice que todo ser humano tiene cáncer. Este cáncer, trasladándolo al tema que estamos mirando en las células y eso, ¿qué es el deterioro de las células de nuestro organismo o como en pocas palabras, ese cáncer, ¿a qué se refiere? Bueno, todas las personas tienen, no es que todas las personas tengan cáncer, sino que todas las personas tienen la posibilidad de padecer de cáncer. Es decir, todas las personas tienen esa posibilidad de sufrir de cáncer porque las personas en el ciclo celular, en lo que les mencionaba que es como una esfera que se llama sismitoap, ¿sí? En ese ciclo celular tienen una parte en la que se pueden activar oncogenes, ¿sí? O sea, ¿cómo era? Ese ciclo celular está vigilado por una proteína. Esa proteína se llama la B53. Es decir, si tuviéramos un centro comercial vigilado por un ladrón y se diera cuenta cuándo va a entrar un ladrón, ¿sí? Pero sucede es que esa proteína, sin tener ojos para que me entiendan, pero por reacciones químicas se da cuenta que se va a activar un gen del cáncer. Entonces, esa proteína lo que hace es como de una vez irse hasta donde está esa secuencia de ADN cancerígena y la cambia. ¿Sí me entienden? Propio. Esa proteína la cambia, como que saca ese fragmento de ADN malo, ¿sí? Cancerígeno llamado oncogen y lo cambia por uno bueno. Eso sucede en nuestro cuerpo continuamente. O sea, todos tenemos la probabilidad de sufrir cáncer. Pero ¿qué hace que sufran cáncer unas personas y otras no? Pues que ese oncogen, que hace que sufran cáncer y otras no, que cada persona estimula la activación del cáncer de una manera diferente. Entonces, por poner un ejemplo, todos tenemos la probabilidad de sufrir de cáncer de piel, pero si salimos sin protección solar o vivimos en un clima cálido todo el tiempo y estamos expuestos al sol, y no tenemos las medidas de precaución y la exposición es diaria, continua, sin intermitencia, pues por más que tengamos la P53, que es la proteína que ataca y que hace ese traslado de las bases nitrogenadas para que no haya cáncer, por más que se tenga, se genera el cáncer. Si la persona tiene consumo de azúcares, de sacarosa, ¿sí? Consume chocolatinas, pasteles, arequipe, el azúcar potencia 100 veces la probabilidad de cáncer.
¿sí? Entonces, el consumir azúcares, el consumir grasas también potencia el cáncer porque el cáncer es la multiplicación excesiva de células y la pared de la célula es grasa. ¿Sí? Está compuesta por fosfolípidos, que es un tipo de colesterol. Entonces, si consumen grasa, si se exponen al sol, si consumen alimentos contaminados con Enterobacter pylori, ¿sí? Si se sufren infecciones como el virus del papiloma humano, entonces se está generando una alta probabilidad. Y si además de eso se tiene por genética papás, abuelos o tíos con cáncer, pues la probabilidad va a ser superior a padecer un cáncer en, en años posteriores. O sea, que todos tenemos posibilidad de sufrir cáncer. Sí, profesor, todos. Por los genes, por la historia familiar y por los hábitos de vida. Doctora, en el plano, escúcheme que salte al plano de la herencia, ¿las enfermedades también son hereditarias? No todas son hereditarias y no tienen el mismo tipo de herencia, pero la gran mayoría de enfermedades son hereditarias. En el caso de que uno tiene que Pues a lo que está en sino también aplicar, lo decía una compañera de ustedes, en la casa decirles, ¿Alguien está preguntando o a alguien se le quedó el micrófono abierto? aparte de eso, mezcla el cigarrillo, mezcla el alcohol. Sí, creo que fue que sí. Cierre el micrófono a alguien que está promocionándolo los cigarrillos. Está como preguntando que si mezclan cigarrillo y alcohol también produce cáncer. Profe, Sí, es que no alcancé a escuchar muy bien. sí, señora. Sí, sí. El cigarrillo tiene más de 1500 tóxicos en su composición. Entonces, todo lo que es tóxico genera una mutación en el ADN. Y las mutaciones en el ADN pueden generar eh, riesgo de padecer cáncer. Entonces, el cigarrillo genera cáncer de garganta, de lengua, de esófago, de pulmón, ¿sí? Y el del pulmón puede hacer metástasis al hígado, al abdomen, al intestino. Entonces, el cigarrillo genera cáncer. El alcohol genera cáncer, me refiero a tomar whisky, genera cáncer porque el alcohol diluye las grasas y como derrite las grasas, el alcohol derrite, digamos, las grasas contenidas en las membranas celulares, entonces sobreestimula el hígado, hace que el hígado, que es el que depura las grasas con la vesícula biliar, trabaje de una manera excesiva y al trabajar de una manera excesiva, el hígado va a sobrecargarse y se convierte en un hígado graso. Ya no puede ni eliminar la grasa que tiene dentro del mismo, que es la primera parte de la cirrosis, que es el cáncer de hígado, que por sí es fulminante. Tiene duración de vida la persona más o menos de 2 a 3 meses una vez diagnosticado el cáncer de hígado. Probabilidad de vida, ¿no? Doctora, entonces, ¿qué es cierto hay de que le dicen a las personas que tomen solo whiskycito, que ese es el que lo controla? O sea, que tampoco el whisky... Tampoco. El whisky tiene porcentaje de volúmenes de licor del 60%, si no estoy mal. Sí, es de los más altos, de los más puros. No, el whisky es recomendado en personas hipertensas cuando se quieren tomar un licor, algo del licor, pues que tomen whisky porque el whisky no tiene azúcares y no sube la tensión, ¿sí? Pero como tal, el whisky también produce cirrosis y cáncer de hígado, ¿Y carcinoma de células de hígado. y los diabéticos? Los diabéticos no pueden consumir ningún licor, ninguno. Los diabéticos, el diabético lo que tiene es un daño en las células del páncreas. Y esto no le permite, puede tener varias razones. No le permite transportar la glucosa a los tejidos o la transporta demasiado rápido, ¿sí? Entonces llena los tejidos de bastante glucosa en muy poco tiempo, ¿sí? O tiene un tumor en el páncreas, o tiene un tumor de células del páncreas que se llaman alfa y beta, depende, o tiene una incapacidad para producir la insulina. Entonces, dependiendo de lo que tenga, de ninguna manera puede consumir ni grasas, ni harinas, y mucho menos alcohol.
Totalmente juiciosos. Sí, los diabéticos tienen que ser los más juiciosos. Y ahora con la pandemia del COVID tienen que ser más juiciosos aún. Doctora, ¿por qué se ha generado tanta enfermedad coronaria y de pulmones? Bueno, eso les puede también salir en el examen, esa pregunta. Se ha generado enfermedad pulmonaria y enfermedades del corazón en la población de manera exagerada por los malos hábitos alimenticios, porque las personas en la actualidad consumen bastantes alimentos en conservas, que han tenido bastantes sustancias preservantes y que no enlatados, ¿sí? Y que no tienen un control de las grasas y de la sal. Hay hipertensos por muchas razones. La hipertensión es un gen, o sea, la determina un gen. Entonces, si tienen papás hipertensos, sufren de hipertensión. Si tienen una vida muy agitada, sufren de hipertensión. Si tienen otras enfermedades de base, como un tumor en las células del riñón, o si tienen de pronto obesidad o sobrepeso, o si tienen de pronto una dieta muy rica en sales, ¿sí? Consumen los alimentos muy salados, ¿sí? O la comida la calientan varias veces y queda salada, ¿sí? Entonces, todo esto favorece el desarrollo de la hipertensión, que la hipertensión es la fuerza. Hiper es alto, tensión es fuerza, es la fuerza que realiza la sangre para pasar por las arterias y aumenta esa fuerza de esa arteria estacionada por grasas que se han derretido porque no hemos hecho ejercicio o porque se consumen de una manera muy acelerada en la dieta todos los días y no damos lugar a consumirla con nuestra actividad física diaria. Y se sufre de los pulmones porque tenemos una alta contaminación ambiental. ¿Sí? Alta contaminación ambiental, cambios climáticos e infecciones estacionarias. Entonces, alta contaminación ambiental porque los gases de las industrias tienen componentes que se depositan únicamente el CO2, se deposita durante 30 años sobre la capa de la Tierra. Entonces, el CO2 que hoy produzcamos va a quedar 30 años en el aire, ¿sí? Y que se produzca mañana otros 30 años. Entonces, al durar tanto tiempo en el espacio, en el aire, que nosotros estamos todo el tiempo en contacto con él, genera enfermedades pulmonares. También porque las personas no cuidamos, por lo general cuando estamos muy jóvenes, no nos cuidamos las gripas. Entonces las personas piensan que eso es una gripita, yo no me cubro, yo me quedo así, o no me tomo medicamentos porque pues yo estoy joven y esto se me pasa solo. Y eso se pasa solo, pero cuando la persona crece y se vuelve una persona madura, ya empieza el pulmón a demostrar que esas gripas mal cuidadas se convirtieron en sinusitis, se convirtieron de pronto en enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque manipuló sustancias químicas o también cambiándole de pronto de enfermedades porque manipuló, porque fumó durante años, utilizó vapeadores. El vapeador es supremamente dañino, dañino porque es peor que un cigarrillo, ¿no? Entonces, hay modas que durante generaciones han venido, antes era el cigarrillo, antes era el tabaco, luego el cigarrillo, ahora el vapeador, pero entonces esas modas hacen que las personas sufran de alguna patología en el pulmón y si a eso le agregamos los virus estacionarios, es decir, la influenza cambia cada año y hace un recorrido a nivel mundial y cuando le toca a Colombia entonces llega una cepa con una mutación diferente a la que tenemos para la vacuna. Entonces todo eso hace que las personas se enfermen más de los pulmones y de hipertensión. Doctora, la clase pasada, en el conversatorio que hicimos, nos quedó una inquietud que tú decías que se está regenerando la capa de ozono. Sí, se está regenerando la capa de ozono, solita se está regenerando una gran parte de ella, ¿sí? Eso es lo que están como en estudio y se están dando cuenta que lo que se creía que no era viable, es viable y eso determina que definitivamente es el ser humano el que está deteriorando el planeta.
porque se creía profundamente que la capa de ozono no se autorregeneraba, no volvía a salir, ¿sí? Que donde quedaba la perforación ya no había nada que hacer, pero que en este momento científicos aún están investigando, ¿no? No se sabe el estudio final, pero se están dando cuenta. Su internet está... Y aparece que ¿Qué otra inquietud tienen los Sí, estudiantes? sí, me está llegando otra inquietud, doctora. Eh, Están diciendo las personas que están recogiendo unas muestras de COVID, especialmente, por ejemplo, aquí en Cundinamarca van a hacer 100.000 muestras acerca de lo del COVID. La gente dentro del común está con susto, porque la gente se pregunta, ¿eso que van a hacer es una inyección, una vacuna, una muestra? ¿Qué tan confiable es eso? Y se han generado como especulaciones acerca de que al tomar de inyectarlos, lo que le van es a inyectar algo para que salga positivo en el COVID. ¿Qué es cierto en esas especulaciones, doctora? Bueno, estas muestras que están tomando y que van a tomar, porque de aproximadamente se hacían 1.000 muestras al día, ahora se quieren hacer 13.000 muestras diarias con ayuda de laboratorios privados. Estas muestras se toman para hacer un rastreo de contactos, de casos sospechosos. O sea, se van a tomar al azar sin tener en cuenta si estaba en contacto con un paciente COVID positivo. Y es una prueba que se hace, aunque no es una cosa, digamos, bueno, es algo muy importante, ¿sí? No es que sea muy novedosa, pero es para hacer el rastreo y epidemiológicamente determinar cómo se comportó la enfermedad para el futuro, ¿sí? Porque debemos saber no solamente que está en la UCI, qué comportamiento tuvo el COVID en su organismo, sino el que está en la casa, el que sale todos los días a la calle y aparentemente no tiene síntomas ni está grave, cómo está comportándose la enfermedad. Si es que habemos portadores asintomáticos, portadores sintomáticos, si es que el virus en la medida en que más personas se exponen a él pierde fuerza, porque como se exponen más personas se tiene que multiplicar más y a multiplicarse más puede perder el gen que le da la virulencia, suena raro, pero el gen que lo hace tan poderoso para causar la muerte. Entonces lo que estas pruebas hacen es detectar quién está positivo sin tener síntomas. No es para inyectarle nada a las personas, ¿sí? La gente le da temor porque se está dando una falsa información que, que dice que las personas están siendo diagnosticadas como COVID, que porque Colombia quiere pedir unos rubros a China por este contagio, y eso no es así. El personal de la salud no va a contagiar a nadie con COVID porque el personal de la salud es el que está en los hospitales, es el que más miedo le tiene al COVID, ¿sí? Manipular la muestra con COVID no es algo fácil, ¿sí? Hay que ponerse una indumentaria muy pesada, muy difícil de manipular un tubo de ensayo con tanta indumentaria como para uno querer tener todo el tiempo muestras positivas. No se les va a inyectar nada, eso sería una guerra biológica. ¿Sí? Y no sería ese el mecanismo, no sería inyectando casa a casa a la gente, sino que lo haría, no sé, liberando esporas en el aire y contagies y mueras el que pueda. Entonces, muy buena esa pregunta, pero hay que aclararles a todos que no es para contagiar a las personas de COVID, es para detectar quiénes estando sin síntomas tienen presente ya anticuerpos, o sea, aparecen como si hubieran sido en algún momento contagiados con COVID como una gripa normal. Ah, bueno, doctora, es que sí se genera ese tipo de especulaciones y pánico y es bueno desde esta tribuna, digamos, virtual que estamos teniendo en nuestro pre-IFEX, de que estos chicos también sean multiplicadores de información cierta, información pues de la parte científica y de la parte, digamos, de veracidad.
para que no incurramos todos en multiplicadores de información falsa. Doctora, acerca del COVID, hay otra pregunta en la que dice que si Latinoamérica está ahorita en demasiado riesgo de ser multiplicadores del COVID. La pregunta específica sería... Profe, qué pena con usted, ¿me podría repetir la pregunta? Ok, Es que se me fue tranquila. el audio, no escuché. La pregunta específica es acerca del COVID. En este momento, Latinoamérica está expuesta a ser el mayor potencial de transmisor del COVID. En este momento, sí, en este momento sí. O sea, ya digamos que nosotros somos los que más contagio tenemos en este momento, pero están haciendo investigación porque parece que parece, ¿no? Parece que el COVID que tenemos acá no fue el mismo de Europa. Entonces, no es tan letal como, como fue Europa, como el que tuvo Europa. Sí, entonces, si es digamos, multiplicación de quienes se contagiaron en Europa y vinieron acá a Colombia, acá América Latina, que tenemos otro tipo de anticuerpos. Porque es que resulta, ¿se escucha bien, profe? Es que yo escucho acá, Sí, ya escucho diferente. estaba intermitente, pero ya se volvió a arreglar. Ah, bueno, profe, puede ser que acá tengamos más alta tasa de contagio en este momento y que seamos la fuente de contagio para los demás países, pero como los demás países tienen cierre de aeropuertos, en algunos restringido totalmente, pues no va a ser tan fácil el transmitir esta enfermedad. Pero al parecer, el virus que tenemos en América es diferente al que contagió a Europa. Entonces, en esto hay varios mecanismos que pueden influir. Puede ser que tengamos otro tipo de virus, o sea, puede ser el mismo COVID, el mismo SARS-2, COVID-19, pero puede ser que haya mutado en alguna de sus cadenas, ¿sí? O sea, puede ser que haya mutado genéticamente, pero también, o sea, también influye nuestra condición de salud y que en América Latina somos más resistentes a las gripas, ¿sí? Y como el virus es respiratorio, pues por eso quizás no han habido la suficiente cantidad, o sea, han habido muchísimas muertes, muchísimas, pero no tan altas como las hubo en Europa y en Estados Unidos, porque acá se resiste más a la gripa, mientras que en Europa las personas normalmente no sufren de gripa. Entonces una gripa para ellos es algo, ya es una enfermedad grave, y para nosotros es algo muy común. Doctora, ¿tiene que ver de alguna manera con nuestra idiosincrasia, en nuestra alimentación, en la forma como nos educan, en el sentido de tener más defensas y de alguna manera nuestra raza chichombiana influye? Sí, profe, todo eso influye, todo eso influye. Influye nuestra raza, nuestros orígenes, los indígenas, no todos, digamos no todos, porque no todas las tribus, pero nosotros descendemos de varias tribus, ¿no? Emberas, chichas, muiscas. Los indígenas por lo general son razas puras, no padecen hipertensión y son muy resistentes al cáncer, ¿sí? La raza indígena es la raza eh, para no contagiarnos con estas enfermedades. Y la idiosincrasia nuestra, en la que desde muy pequeños salimos y jugamos con tierra y comemos mugre y tenemos una cantidad de anticuerpos desde muy pequeños, hacen que tengamos un mejor sistema inmunológico, ¿sí? Que estamos todo el tiempo por fuera. Y algo también muy importante, el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, según la Organización Mundial de la Salud. Son provocadas por la mente.
Si yo me sugestiono todo el tiempo, COVID, COVID, no estoy diciendo que no nos cuidemos ni más faltaba, porque de hecho los jóvenes son los que transmiten el COVID a los adultos, pero si nosotros nos sugestionamos todo el tiempo y pensamos todo el tiempo, nos vamos a contagiar porque salimos a la esquina a comprar el pan, el cerebro, que es el que gobierna todo, nuestro sistema inmunológico, recibe esa orden, me voy a contagiar y se contagia. Así nomás salga un día a la panadería y compra el pan y justo tocó la moneda que estaba contagiada con COVID. Entonces, hace parte, digamos que entre comillas, hace parte que juega un papel fundamental que no seamos como tan dados al nerviosismo, porque hay muchas personas en la calle que ya están trabajando normal, con las medidas de bioseguridad, pero que no están todo el tiempo pensando me voy a contagiar, porque la mente puede facilitar ese contagio. Increíble, pero puede facilitarlo. Doctora, dentro de esas enfermedades psicosomáticas, ¿qué podemos, porque pueden salir en el IFEX, que dentro de esas enfermedades psicosomáticas, cuáles se pueden presentar? Bueno, una persona se puede enfermar de estrés, de depresión, se puede enfermar del corazón si se sugestiona, se puede enfermar de cáncer, se puede enfermar de cualquier enfermedad. Le pueden doler las articulaciones, le pueden doler los músculos, puede tener dolor de cabeza y ser algo provocado porque, ay no, salí al sol y el sol me da migraña, ¿sí? Y puede ser, no estoy diciendo que no las tengan, pueden suceder, pero favorece la continuidad de las sintomatologías y todo el tiempo estoy pensando en ello, ¿sí? El infarto puede hacer parte de me autosugestiono, me duele un poco el pecho y puede ser que el pecho le duele por una inflamación de las costillas que se llama costocondritis, pero la persona todo el tiempo está pensando, sufro de corazón, mi corazón no funciona como debiera, hasta el punto en que el corazón empieza a recibir esa orden del cerebro y actuar conforme a la orden que le estoy dando. Doctora, me hace una compañera esta pregunta. Dice textualmente, ¿qué opina la doctora con respecto a que este cambio va a ir en completo retroceso en el momento en que volvamos afuera? ¿Hay alguna manera de mantener el cambio? De mantener el cambio con respecto a qué, profe, con respecto a los hábitos, con respecto a qué, no entiendo. Digamos que hablemos como en el caso de, yo lo interpreto aquí a la pregunta como en el cambio en cuanto a la vulnerabilidad en la salud. Profe, sí, definitivamente, profesor y chicos, definitivamente nos vamos a ver más vulnerables porque dentro de las consecuencias de las personas que se contagian con COVID y que quedan hospitalizadas, hay una muy fuerte y es que la hace muy propensa a enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, el COVID es muy complejo de entender, pero para que ustedes se hagan una idea, el COVID lo que hace es producir unos trombos una vez ingresa por el torrente, una vez ingresa a las vías respiratorias, esos trombos, esos coágulos obstaculizan e inflaman el pulmón y producen un colapso. No producen, en algunos producen neumonía porque ese colapso se ve interferido por bacterias dentro del hospital o de bacterias que trae de base, pero entonces el COVID lo que hizo fue dejar a las personas en estado de vulnerabilidad. El tener que recibir respiración mecánica por más de 20 días genera una vulnerabilidad